Buenos días, mis jóvenes estudiantes. Tengan cada uno de ustedes un saludo muy especial de parte de su profesor Romero. Doy gracias a Dios que a través de este medio nos estamos comunicando y a través de esta plataforma también vamos a estar trabajando, si Dios quiere, todo este año. Muy bien, vamos a trabajar hoy día respecto a la edad moderna. Sabemos nosotros que la edad moderna tiene un inicio y también tiene un final. La edad moderna es consecuencia desde la Edad Media, ¿no? El inicio, la Edad Media termina en el año de 1453. ¿Qué significa esto? Que cuando los musulmanes invaden el puerto de Constantinopla, que correspondía a Roma Oriental, en el año de 1453, aplican inmediatamente lo que es el bloqueo entre Oriente y Occidente. Y termina en el año de 1789 con el acontecimiento más importante, que es la Revolución Francesa. Vamos a ir paulatinamente conociendo. A ver, hasta ahí no. Buenos días, mis jóvenes estudiantes del tercer año A. Es una gran oportunidad y una gran alegría haber compartir con ustedes. En verdad, a través de este medio, de esta plataforma, nos estamos comunicando y vamos a ir conociendo en el transcurso de estas semanas referente a nuestra clase, a nuestros contenidos que tenemos preparados para todos ustedes. Muy bien, jóvenes, a continuación voy a proceder a un repaso a lo que ya habíamos desarrollado. Ustedes ya tenían los temas desarrollados. Y hoy día voy a hacer un breve repaso, breve, para poder ensamblar más nuestros conocimientos. Muy bien, el título de hoy día se llama La Edad Moderna. Le he puesto aquí al costadito derecho, dice, surgen las monarquías absolutistas. Vamos a ver cómo suceden estos grandes acontecimientos de hechos de la Edad Moderna. La Edad Moderna tiene un inicio y tiene un final. La Edad Moderna inicia en el año de 1453 y tiene un final en el año de 1789. Profesor, ¿qué pasó en el año de 1453? Muy bien, jóvenes, vamos a conocer. En el año de 1453 parte el inicio y también es el fin de la Edad Media. ¿Qué sucede aquí en Europa? Los estudios históricos nos dicen que aquí en esta fecha el puerto de Constantinopla, que fue la capital del Imperio Romano de Oriente, fue invadido por los musulmanes. La historia cuenta que Constantino IX, el emperador romano de Roma Oriental, se podría decir, fue derrotado por Mahomet II, ¿no? Y trajo como consecuencia lo que es el bloqueo entre Oriente y Occidente. ¿Y cuándo termina? En el año de 1789. ¿Qué acontecimiento pasó? El estallido de la Revolución Francesa. Como estamos viendo aquí, he colocado también unas fechas, unos años históricos de acontecimientos que se presentaron dentro de la Edad Moderna. 1492, 1517, 1522, 1750 y 1776. Vamos a conocer hoy día brevemente qué hechos importantes pasaron en estas fechas. Muy bien, el más conocido creo de todas estas fechas es el año de 1492, el 12 de octubre. ¿Qué acontecimiento pasó aquí en el mundo? Que don Cristóbal Colón, dice la historia, llega a ¿dónde? A descubrir ¿qué cosa? El Nuevo Mundo, América, ¿no? En el año de 1492. Sabemos nosotros por historia que Cristóbal Colón aún no conocía a dónde había llegado, y la historia nos dice que llegó a desembarcar un 12 de octubre en la isla de Guananí, que posteriormente él lo bautiza y lo llama San Salvador. Muy bien, profesor. ¿Qué acontecimiento pasó en el año 1517? Esto ya no fue en América, sino este acontecimiento pasó en Europa. ¿Qué pasó en Europa, profesor, especialmente en el país de Alemania? Nos habla aquí que surge un gran precursor de la religión protestante, ¿no? Como se fue Martín Lutero
específicamente en el país de Alemania. Ese fue en el año de 1517. Presentamos aquí a Martín Lutero, un reformista de la iglesia y líder también de la religión protestante. En el año de 1522, aquí hay otro acontecimiento que se da en el mundo, como se lleva a cabo la primera expedición que duró 3 años, desde el año de 1519 hasta el año de 1522, que tiene como protagonista a Magallanes y Sebastián Elcano, que se dio por primera vez la vuelta al mundo. 1522. Profesor, ¿qué acontecimiento pasó en Europa en el año de 1750? Muy bien, mi joven estudiante, en el año de 1750 se llevó a cabo la primera revolución industrial, que tuvo como centro principal de esta revolución el país de Inglaterra. Usted podrá ver hoy día las grandes creaciones del hombre como los submarinos, los barcos, ¿no? Y en el año de 1750 se inicia lo que es la construcción de estos grandes maquinarios, se puede decir, como barcos, trenes, una red ferroviaria, utilizando lo que es como energía el carbón. Muy bien, seguimos avanzando y llegamos al año de 1776. ¿Qué pasó específicamente en el mundo y por qué no llamarlo también en América, ¿no? En el norte de América. Un 4 de julio de 1776. ¿Qué cosa pasó en el mundo? Lo que es la proclamación de las 13 colonias. La independencia, más llamado conocido, de los Estados Unidos. Aquí tenemos la imagen del uno de los precursores, llegó a ser también el primer presidente de los Estados Unidos, como fue George Washington. Fue en el año de 1776. Muy bien, una recopilación: 1492, el descubrimiento de América; 1517, el inicio de la religión protestante con Martín Lutero, especificando. 1522, lo que se llevó a cabo, ¿qué cosa? A ver, vamos a recordar, 1522 fue como la vuelta al mundo. 1750, el estallido de la primera revolución industrial. 1776, la independencia de Estados Unidos. Y 1789, la revolución francesa. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué otros hechos importantes sucedieron en América? Aquí he puesto el año de 1513, 1519, 1532, 1535 y 1542. Muy bien, vamos a ir a completar aquí qué hechos o acontecimientos pasaron en América. Puede ser en el norte, puede ser en el centro o puede ser en el sur. En el 1513 se llega a descubrir lo que es llamado el Mar del Sur. Una vez ya establecidos los españoles en América, bajo Núñez de Balboa, logra descubrir el Mar del Sur, lo que hoy en día se llama el Océano Pacífico. En el año de 1519, voy a poner aquí a un nombre, Hernán Cortés. ¿Qué pasó con Hernán Cortés? Fue quien logró explorar el Golfo de México y logró conquistar lo que es la cultura maya y la cultura azteca. 1532, vamos a poner aquí la invasión ¿de quién? ¿O de quién? Del imperio de los incas, la invasión del imperio de los incas. Seguimos pasando. 1535, fue un 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, ¿no? Y su primer alcalde de la ciudad de los Reyes fue don Nicolás de Rivero. Ahí está. Tenemos acá también la imagen de don Francisco Pizarro. Fue uno de los que llegó aquí, llegó a la expedición, en su tercera expedición logró desembarcar en el Perú, tomando por control la invasión y la conquista del imperio de los incas. Muy bien, fue en el año 1532 llega. En el año de 1535 se funda la primera ciudad, no la primera, sino una de las ciudades, la ciudad capital, ¿no? Llamado la ciudad de los Reyes,
Y luego en el año de 1542, ¿no?, se instala el virreinato en el Perú. El primer virreinato. No fue el primero, sabemos que el primer virreinato se llevó a cabo en México, y en América del Sur se establecieron 3 virreinatos, ¿no? El virreinato del Perú, el virreinato de Río de la Plata y el último en el norte, el virreinato de Nueva Granada. Muy bien, esto es algo breve que se ha logrado explicar durante estos acontecimientos que se presentaron durante la Edad Moderna. Ahora sí nos vayamos a este punto. Aquí dice que surgen las monarquías absolutistas. Cuando nosotros hablamos de la palabra monarquía, específicamente nos estamos enfocando al gobierno de un monarca, de un rey, ¿no? De un monarca, de un rey. Este gobierno dice que es hereditario, ¿no? Este gobierno también dice que es absolutista. ¿Por qué se dice que fue un gobierno absolutista? Porque el rey tenía o recibía todo el poder, como es político, religioso, cultural, militar, económico, se centraba en él, tenía un poder absoluto el rey, ¿no? Y vamos a conocer posteriormente cuáles son estas monarquías que se logran instalar en el continente europeo. Hasta hoy en día, en este siglo que estamos viviendo, todavía predominan muchos países dentro de un contexto de gobierno monárquico. ¿Ya? Vamos a ir conociendo paulatinamente, vamos a ir conociendo posteriormente qué tipo de gobiernos se instalaron en Europa durante esta Edad Moderna. Muy bien, es así que he hecho una introducción respecto a la Edad Moderna. Es una edad muy importante que marcó en el mundo a través de los grandes avances científicos, a través de los grandes descubrimientos que se hizo y también a través, por qué no decirlo, también de las grandes conquistas que se llevaron en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos especificar o lo que queremos manifestar de los grandes momentos tan importantes que pasó en América y también que pasaron en el mundo. Bien, mis jóvenes estudiantes, vamos a seguir hablando acerca del desarrollo de los estados modernos, de aquellos países que en Europa nacen como monarquías absolutas. Muy bien, vamos a conocer a los siguientes países europeos, como son España, Francia, Inglaterra, Rusia, Polonia, Dinamarca y Hungría. Muy bien, vale mencionar en este momento también que en estos países surgen o nacen los famosos reyes independientes. Estos reyes independientes, para que tengan un origen, reciben el apoyo de la burguesía. Sabemos que la burguesía en la Edad Media estaba sujeto a los señores feudales, pero cuando surgen estos estados modernos en Europa, ¿no?, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, estos burgueses comienzan a apoyar a los reyes independientes en el continente. Muy bien, vamos a hablar primeramente de España. Este gobierno absolutista surge con los reyes católicos. Los reyes católicos en España sabemos que fue Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. España llega a tener una famosa edad muy importante que se le llama dentro de la literatura la Edad de Oro. Surgen los grandes escritores que dejan muchas obras magistrales para el mundo, como podemos dejar mencionar a Miguel de Cervantes Saavedra, Tirso de Molina, López de Vega, ¿no? Vamos a ver luego a Francia, estos grandes representantes de las monarquías absolutistas. Tenemos a Luis IX, Francisco IX, y voy a mencionar aquí a un hombre muy importante como fue Luis XVI. Vamos a hablar de Luis XVI. Luis XVI, dentro de la historia universal, es catalogado o llamado el Rey Sol, porque implantó una autoridad tan absoluta que manifestó: el Estado soy yo.
donde tenía un gobierno autoritario, un gobierno arrogante, un gobierno dominante inclusive dentro del continente europeo. Dice la historia que en el año de 1862, Luis XVI se instala en el famoso Palacio de Versalles. La historia cuenta que tenía una comitiva o tenía una servidumbre cerca de 14.000 personas. Mantenía una pompa, mantenía una elegancia tan exquisita que provocaba la envidia de sus demás antecesores dentro del continente europeo, ¿no? Luego vamos a proceder en Inglaterra a otros grandes gobernantes como Enrique VII y Enrique VIII. En Rusia vamos a hablar también de Iván III. En Polonia vamos a hablar de Casimiro IV. En Dinamarca de Cristian I. Y en Hungría de Matías Corvino. Muy bien. Aquí tenemos la imagen de un rey en España como fue Carlos V. ¿Saben ustedes? Carlos V, antes de ser bautizado como Carlos V, se denominó como Carlos I. Él fue nieto de Fernando. Sabemos nosotros que esta dinastía, cuando hablamos de Carlos V, estamos hablando específicamente del país de España. Durante su gobierno de Carlos V, España logró su mayor esplendor territorial en el mundo. Abarcó, dice, se le llamó Carlos V porque logró abarcar territorios dentro de los 5 continentes, de los 6 que hay, ¿no? Entonces, Carlos, sabemos nosotros que los reyes católicos, hablando un poco de España, tuvieron una hija llamada Juana, y Juana se llegó a casar con el rey Felipe, llamado también Felipe el Hermoso. La historia cuenta que Felipe el Hermoso muere en un campo de batalla, y los libros de la historia lo llaman al rey católico a Juana como Juana la Loca, porque dice que pierde el conocimiento al tener noticia de la muerte de su esposo. Cuando hablamos nosotros de España y Francia, dentro del continente europeo, primeramente, vamos a ver que en estos dos países hay un gran esplendor cultural muy importante, que hasta hoy en día nosotros podemos ver y conocer estos grandes aportes culturales que nos dieron al mundo, ya sea dentro de la literatura o también ya sea en Francia dentro de la arquitectura, que es una gran majestuosidad y envidia para muchos países. Otro país también que está al norte de España y de Francia, que es Inglaterra, geográficamente, vemos también aquí a un hombre, Enrique VIII. Enrique VIII también es uno de los grandes representantes del protestantismo, ¿no? Se puede decir, de la religión, porque dice la historia que él abrió las puertas para que en su país exista o nazca lo que es la religión protestante, con la única condición para que él se divorcie de su esposa y logra tener muchos matrimonios más, ¿no? Es lo que vamos a conocer en Inglaterra. Pero vamos a hablar un poquito de estos tres países, España, Francia e Inglaterra. Dentro de la historia universal, cuando surge el desarrollo de estos estados modernos, la historia nos habla que en estos tres países, o entre estos tres países, siempre hubo conflictos bélicos, siempre hubo guerras históricamente, ¿no? Únicamente esa guerra fue por la ambición de conquista de sus territorios en querer anexar un país hacia otro. Muy bien. Estos estados modernos, cuando hablamos nosotros de gobiernos monárquicos absolutistas, la única intención era suprimir, la única intención era dominar a la clase más vil, la clase social última, lo que era la clase media y luego lo que venía la clase del pueblo. La historia cuenta que la clase media y la clase del pueblo era quien mantenía o sustentaba económicamente al imperio o a los monarcas de estos países. ¿A través de qué? De los grandes pagos de impuestos que ellos realizaban, de una u otra manera, ya sea impuestos económicos que consistía en dinero, o también a través del impuesto de la mano de obra a favor de su rey o emperador, ¿no? Estos estados modernos, dice
en su afán de querer expandir sus dominios, es que logran ocupar grandes territorios en el mundo, ¿no? Ya sea en África, en el continente africano, ya sea también en Oceanía, ya sea también en Asia, y por qué no llamarlo también dentro de nuestro continente. La burguesía tiene una clase social dominante, económicamente capitalista, que era una clase muy rica, se puede decir, porque eran grandes comerciantes, son los que se unen al gobierno de estos reyes, son los que utilizan el apoyo a estos reyes con la única finalidad del mercantilismo, o sea, de llevar sus comercios, sus productos a donde estos emperadores lograsen expandir sus territorios. La historia cuenta también que estos burgueses fueron los que gestionaron o financiaron económicamente las grandes expediciones hacia la conquista de nuevas tierras. Muy bien, eso es concerniente al desarrollo de los estados modernos. Dentro brevemente, que hemos hablado un poco de España, Francia, principalmente en las dos clases anteriores, ¿no? Entre Francia y España. Sabemos nosotros de que de España surgen las grandes expediciones geográficas, ¿no? Para el descubrimiento de nuevas tierras, para llegar a las Indias, para el comercio entre Oriente y Occidente, ¿no? Sabemos también que Francia tiene un gran esplendor cultural dentro de la pintura, dentro de la arquitectura, dentro de su desarrollo cultural, dentro de un Estado moderno, y que hasta hoy en día España y Francia dan al mundo estos grandes aportes culturales que es para bien dentro de la sociedad.